Hola, mi hermano, mi hermana. Ingresamos a la lección número 7, titulada Compartir la palabra. El texto de memoria se encuentra en Isaías 55:11. Expresa lo siguiente: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperado en aquello para que la envié. Cuando hablamos de testificar, es hablar de Jesús. Por ejemplo, la naturaleza revela la majestad y el poder de Dios, pero no revela el plan de salvación. En cambio, la palabra escrita de Dios es la revelación más clara y completa de Jesús. Y Jesús es la palabra viviente. Juan 5:39 nos dice que debemos escudriñar, que en ellas os parece que tenemos la vida eterna y son las que dan testimonio de Jesús. Correctamente entendida, cada enseñanza de la Biblia refleja la enseñanza del carácter de Jesús. Cuando compartimos la palabra de Dios, nuestro objetivo principal no es demostrar que tenemos razón y que la otra persona está equivocada. Es revelar a Jesús en cada faceta de la verdad que compartimos. La Biblia tiene algunos símbolos, o la palabra de Dios tiene unos símbolos. Por ejemplo, Salmo 105, 119, 105 nos compara a la palabra de Dios como una lámpara. Y nosotros, cuando compartimos las escrituras con otros, es como una luz que ilumina la vida o nuestra vida. Jeremías usa un símbolo del fuego para la palabra de Dios. Este fuego consume la escoria del pecado en nuestra vida. También compara con un martillo, que el martillo rompe los corazones duros. Lucas, en la parábola del sembrador, expresa de que la semilla es la palabra de Dios y la característica clave de la semilla es que da vida. Cuando plantamos la semilla de la palabra de Dios en el corazón y la mente de los demás, no siempre veremos resultados inmediatos, pero en silencio la semilla está creciendo y en el tiempo dispuesto por Dios, si responden a los impulsos del Espíritu Santo, producirá una cosecha para el reino de Dios. Mateo nos dice que no solamente de pan vive el hombre. Esto indica que Jesús compara su palabra con el pan nutritivo. Ahora, la palabra de Dios satisface el hambre del alma y nutre nuestros anhelos espirituales internos. Al compartir las promesas de la palabra con otros y ayudarlos a descubrir que Jesús es la palabra, su vida será transformada por su bondad, encantada por su amor y asombrada por su gracia y satisfecha por su presencia. Hebreos 11, versículos del 1 al 3, encontraremos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y Hebreos 4:12 nos habla que la palabra es viva y eficaz. En cuanto a lo que es viva, significa que la palabra de Dios imparte vida. Y en lo eficaz es porque transforma el corazón humano. En el Salmos capítulo 33, versos 6 y versos 9, nos dice que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y todo lo que en ellos hay. Él mandó y existió. En otras palabras, Jehová es el único creador y no hay más que Él que pueda crear. Él es el único que crea algo de la nada. Hay poder creador que cambia la vida y da vida en la palabra de Dios. A medida que nosotros comprendemos personalmente las promesas que se encuentran en la palabra de Dios, nuestra vida cambia. Y a medida que ayudamos a otros a comprender estas increíbles promesas, el Espíritu Santo también cambiará sus vidas. La Biblia tiene algunos beneficios.
cuando nosotros estudiamos la Biblia, tiene grandes beneficios o múltiples beneficios. Entre ellos, encontramos que en 2 de Pedro 1:4 nos dice que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Santiago 1:21 dice que puede salvar nuestras almas. Y Hebreos o Hechos 20:32 dice que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. En 2 de Corintios 3:18 nos dice que al ver a Jesús en toda la Escritura somos cambiados y al contemplar en su palabra llegamos a ser como Él. Hay otros beneficios adicionales que reporta la palabra de Dios al estudiarla. Por ejemplo, es útil para enseñar, revela la verdad y expone el error. Describe el plan de Dios para la raza humana y reprende nuestros pecados, corrige nuestro pensamiento erróneo y nos instruye en la justicia. Testificar no se trata de compartir lo que pensamos o incluso lo que creemos. Se trata de compartir las verdades eternas que se encuentran en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios ha bendecido increíblemente nuestra vida, tenemos la credibilidad de decirle a los demás cómo pueden bendecir su vida. Al aplicar la palabra de Dios, se ha contado más de 3,000 promesas en la palabra de Dios. Cada una de ellas proviene del corazón de un Dios amoroso. Las promesas de Dios son compromisos que Él hace con cada uno de nosotros. Cuando reclamamos estas promesas por fe y enseñamos a otras personas y al reclamarlas, las bendiciones del cielo fluyen en nuestra vida. En 1 de Juan, capítulo 1, versos 7 al 9, dice que Dios perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Y Filipenses 4, 13 y 19 dice que Dios suple todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuando por fe reclamamos las promesas de la palabra de Dios y las creemos porque Cristo lo ha prometido, las bendiciones de esas promesas se hacen nuestras. Es necesario que nosotros tengamos que orar para que Dios nos guíe a alguien que necesita las promesas esperanzadoras que se encuentran en la palabra de Dios. Las buenas noticias son para compartir. Es maravilloso compartir nuestra alegría con los demás, pero la mejor noticia en todo el universo es la historia de Jesús. Al descubrir en la palabra de Dios acerca de la salvación que hay en Cristo, nuestros corazones se llenan de alegría y anhelamos contarle a alguien más. Hechos 4:20 registra que Pedro y Juan fueron reprendidos por los líderes religiosos e intentaban detener la predicación. Pedro declaró: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El camino a Cristo, página 63, expresa lo siguiente: tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Si estás revestido de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia del Espíritu, no podremos guardar silencio. En Romanos 1, 14 al 16, el apóstol Pablo menciona que él es deudor al hablar y al transmitir la palabra de Dios. El apóstol Pablo nunca se cansó de contar su historia de su conversión. Su corazón desbordó de alegría en Jesús. Para él las buenas noticias eran para compartir y no podía estar callado. Isaías 54 y 2 Timoteo 4:2
encontraremos que a medida que entregamos nuestra vida a Cristo y a su servicio, Él abrirá puertas de oportunidad para saber hablar palabras al cansado o en el momento adecuado o aquellos cuyos corazones Él ha abierto. En todos nuestros testimonios debemos tener en cuenta tres principios bíblicos: lo que decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos. Ahora, meditemos en esto. Dios está trabajando en los corazones que nos rodean. Si tenemos el discernimiento espiritual para ver dónde Dios ya está trabajando, observaremos regularmente oportunidades para compartir su palabra con otro. Mientras Dios prepara el terreno del corazón, tenemos la oportunidad de sembrar la semilla del Evangelio. El Espíritu Santo preparó los corazones de Nicodemo, la mujer junto al pozo, la mujer con el problema de flujo de sangre, el ladrón en la cruz, el centurión romano y muchos otros para recibir su palabra antes que Jesús los encontrara. A través de las circunstancias de su vida y las impresiones del Espíritu Santo, estaban preparados para recibir el mensaje de Cristo. La mayoría de las veces cuando nos sentimos impresionados a compartir nuestra fe con alguien más, es porque el Espíritu Santo que nos impulsa ya ha impresionado a esa persona para que reciba nuestro testimonio. Lecturas recomendadas para esta semana es El Camino a Cristo en el capítulo Conocer a Dios, el libro de Obreros Evangélicos en el capítulo Estudios Bíblicos con las Familias y el libro del Evangelismo en el capítulo Técnicas de la Obra Bíblica. Dios bendiga esta semana y que podamos disfrutar de esta linda y hermosa lección de escuela sabática.